Bueno, bienvenidos a un nuevo programa y habíamos quedado en el anterior con un análisis exhaustivo de lo que fue el Acuerdo de Múnich de 1938 y ahora vamos a entrar en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, digamos hasta el desencadenamiento del 1 de septiembre de 1939 con la llamada cuestión polaca y el gran juego de posibles alianzas y alianzas forjadas y formadas que fue digamos, determinante en lo que va de este año 1939 en el tablero tan complejo europeo y mundial, ¿no? Así que vamos a continuar ahora. Acá es donde se llega a la guerra, ese es el punto clave. Si me permitís, hago una introducción para los espectadores. ¿Qué entendemos por cuestión polaca? Las reivindicaciones que Alemania tenía en contra del Tratado de Versalles sobre las concesiones que se habían hecho a Polonia al constituirse como Estado a través del Tratado de Versalles, porque no nos olvidemos que Polonia, que ya había sido objeto de otras divisiones anteriormente, en la Conferencia de París de 1919-1920 se acepta la reconstitución del Estado polaco. Pero esa reconstitución significaba no solamente la Polonia central, sino también territorios que eran de la Rusia, después ya entonces Rusia soviética, territorios que había tomado Polonia-Lituania y territorios de Alemania que le habían sido dados a Polonia. Había tres cuestiones en danza. La primera era el corredor polaco. Para darle salida al mar a Polonia se estableció el llamado corredor polaco, que significaba toda una lonja de tierra que iba hasta el mar Báltico, separando la Pomerania oriental alemana. Yo tengo un mapa ahí. Y lástima, sí, yo tenía unas filminas, pero le pedimos a los espectadores que disculpen, traten de verlo en un mapa, es pero un apéndice, ahí está así y acá está Danzig, o apéndice, claro. Si lo miramos en el mapa se ve claramente. Ese corredor polaco cortaba el territorio alemán sobre el Báltico, separando la Pomerania de la Prusia oriental. Por eso quedaba una especie de absurdo geográfico, un país dividido para dejar una salida terrestre al mar a Polonia. Máxime cuando en esos territorios que estaban poblados por alemanes, junto con otra zona de frontera, involucraban aproximadamente 1 millón de alemanes. Porque hasta que quedaban. 1918 habían sido Prusia. Claro, era territorio alemán, fue dado como salida al mar a Polonia. Sí. Más al sur le fue dada también a Polonia la Alta Silesia alemana, que era una zona carbonífera. No hay que olvidarse que esto era un jaque a la economía alemana, porque el carbón del Sarre fue dado a Francia. El carbón de la Renania, Francia se lo tomó en el 1923 por el impago de las reparaciones. Y en el este, la cuenca carbonífera de Silesia fue dividida dándole más preponderancia a Polonia, quitándole los recursos alemanes. O sea que no era solamente una cuestión de frontera, de población, era de recursos económicos que eso implicaba. Y la tercera era el estatuto de la ciudad de Danzig, que era una ciudad íntegramente alemana sobre el Báltico, sobre el Golfo de Danzig, cercano a la frontera de Lituania, sobre el Báltico, que era el principal puerto del Báltico oriental. Sí. Conviene decirlo, todas esas ciudades son las ciudades de la Hanseática, de la antigua Liga Hanseática, la Hansa. Claro, medieval. Sí, medieval. Es el camino, para decirlo así, el camino de los caballeros teutónicos. Si vos vas por esa zona, es un castillo, Marienburg, etcétera, todos castillos, hasta el castillo de Narva y hasta Lituania. Toda esa zona fue de expansión alemana desde la época de los caballeros teutónicos de la Edad Media. Sí, sí, hacía siglos. Estonia, Letonia y Lituania vienen de los caballeros de Livonia, que es una dependencia de la orden germánica de los teutónicos. O sea, es eso, no hay ninguna duda. Una aclaración, dentro del Golfo de Danzig y casi enfrente de la ciudad había una pequeña localidad, un puerto de Gdynia, que era polaco y que fue reivindicado allí pensando que iba a ser un puerto que le iba a hacer competencia a Danzig.
Y después, como Gdynia no levantó vuelo, no había inversiones suficientes y no podía quitar la hegemonía a Danzig, el Estatuto de Danzig fue forzado por los polacos. Porque, ¿cuál fue? El Estatuto de Danzig establecía que la ciudad, como había ocurrido en el Sarre, quedaba bajo dependencia, administración de la Sociedad de las Naciones. Había un alto comisionado, que en ese momento, en el 37-39, era un diplomático suizo, Karl Burkhardt, que creo que era sobrino o hijo del historiador Jacob Burkhardt, era sobrino, ¿no? era sobrino. Un hombre muy equilibrado, que después fue presidente de la Cruz Roja Internacional, ¿no? Sí, es el mismo. Él era administrador, pero el puerto y los ingresos de aduana eran compartidos por Polonia, a despecho de los propios habitantes de Danzig. Ahora, las relaciones en principio de los alemanes con el gobierno polaco durante la ocupación no consta que hayan sido malas, ¿no? Es decir, Polonia toleró la población alemana, no fue desplazada, no hubo, a diferencia de Checoslovaquia, una especie de discriminación, pero los alemanes permanecían en su lugar bajo jurisdicción polaca. Porque hay, perdóname, una pequeña diferencia, que es que en el caso de lo que se llamó Bohemia y Moravia o Chequia concretamente, sí, en ese lugar no solo era otra raza y otra cosa y otra costumbre y todo y demás, y otra lengua, sino que habían tenido ya conflictos durante el Imperio Austrohúngaro, había por eso les habían dado esa autonomía y esa federación. Sí, en cambio allí no, porque allí eran todos alemanes, y los polacos que había, porque por supuesto había polacos, porque los polacos en algunos estaban casi todos cruzados con alemanes, y basta ver los apellidos, los agarró los apellidos alemanes de la Alta Silesia, o de la Pomerania, o del Balta, o de toda esa región, o de Danzig, y son todos apellidos que, si no es el primero, es el segundo, von Bronikovsky, todos son apellidos polacos, claro, o germano-polacos, o lituanos, porque toda esa zona, insisto, era en realidad un cruce de Alemania. Claro, si nosotros historiamos, cuando fue constituido el Estado polaco en 1919, no lo fue constituido pacíficamente. Después Mariscal Pilsudski, aunque Pilsudski no era un militar de carrera, fue nombrado mariscal. Él dirigió las dos guerras contra la Unión Soviética porque ya estaba en manos de los comunistas. Y lo derrotó a Timoshenko, ¿no? Y los derrotó doblemente y capturó territorios que correspondían a la parte de la voivodía de Lituania, la Bielorrusia, o sea, lo que era la Polonia oriental, y tomó zonas de Galicia, de Ucrania. O sea, el Estado polaco más que nada se había concentrado en su enemigo del este, en los rusos, de los cuales ellos habían sido provincias y reivindicaban su independencia de los rusos. Y se beneficiaban con haber tomado territorios clave alemanes, pero hay que decir la verdad, no figuraban como zonas de conflicto. Tanto es así que cuando adviene Hitler al poder, el primer tratado que firma es el Tratado del Pacto de No Agresión 34. Con Polonia, con el mariscal Pilsudski. Y Göring. ¿No? Que sentó bases de relaciones amistosas entre Alemania y Polonia. Sí. ¿No? Y después Perdón, con la cual estaba totalmente de acuerdo el mariscal Pilsudski, Pilsudski, porque él estaba de acuerdo con eso. Y lo curioso es que el que después fue ministro de Asuntos Exteriores en la guerra de Polonia, el coronel Beck, también estaban totalmente de acuerdo con eso. Es decir, porque percibían, y no estaban equivocados en esto, que el destino de Polonia necesariamente iba a depender de alguno de los dos grandes estados que tenía al lado, o de la Unión Soviética o de Alemania. Y esto vale no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino también comercial y demás. Con la ventaja, o lo que uno quiere decirle, que había mucho más cruce sanguíneo entre los alemanes y los polacos, por los apellidos, que el que tenían con los ucranianos, que los había también, pero era menor, era mucho menor. Y además Estonia, Letonia y Lituania eran países que tenían la preponderancia alemana, o sea que los polacos sabían que con corredor o sin corredor. En el 35 hay un tratado naval.
además. También. Hermanos polacos. Sí. Ahora, vamos a poner los pies en la tierra con respecto a la realidad. Alemania, y Hitler en particular, ya había echado el ojo a las reivindicaciones sobre Polonia, pero con una aclaración muy importante. Alemania no planteó reivindicaciones territoriales a los polacos. En principio no pidió la devolución de la Alta Silesia ni el corredor. El problema empezó por el Estatuto de Danzig, cuando imprudentemente Polonia quiso avanzar sobre la administración de la ciudad de Danzig. Perdón, ya no estaba Piłsudski, hay que decirlo, ¿no? Claro, después de la muerte de Piłsudski. Piłsudski. Esto se produce ya el cambio a partir del año 37-38. Exacto. Y hace eclosión porque los polacos, que como dice, lo veían venir, se dieron cuenta que después del acuerdo de Múnich, ellos podían ser el próximo objetivo de reivindicaciones alemanas. Se dice que las primeras reivindicaciones fueron planteadas por Alemania en noviembre del año 38, ¿no? En una visita que hizo el coronel Beck, que era el ministro de Relaciones Exteriores, a Berlín. Y que ya tuvo como un cortocircuito cuando Beck rechazó de plano hablar sobre cualquier cuestión que tocase al Tratado de Versalles con Polonia, ¿no? O sea, la posición polaca fue dura desde el comienzo. Pero ¿qué ocurre? Hay hechos preliminares. Alemania, mediados de marzo, el 15 de marzo, avanza sobre el desmembramiento de Checoslovaquia. ¿Por qué? Porque debilitado y desarmado el Estado checo a raíz de la cesión de los Sudetes, el gobierno que quedó remanente, el gobierno del presidente Hacha, estaba totalmente debilitado y entonces la presión alemana aumentó para dividir el Estado checoslovaco, y ahí es donde se consagra la división, donde se establece un Estado Bohemia-Moravia, que es el que daba del cuadrilátero, Eslovaquia, que era otro país, y hoy en día lo es, porque fue aceptado como tal, la República Checa y Eslovaquia, porque era otro país que estaba al frente Monseñor Tiso. En Eslovaquia. En Eslovaquia. Y además de haber perdido el territorio de Teschen frente a las reivindicaciones polacas y la Rutenia transcarpática, el Estado polaco se desintegra. El Estado checo, perdón. Se desintegra. Entonces, claro, no se necesita mucha ciencia para que mirando el mapa uno vea que el rodeo de Polonia empezaba a tomar un cerco muy peligroso, porque desde el Anschluss con Austria hasta el desmembramiento de Checoslovaquia con países vecinos, teniendo enfrente un enemigo ancestral con la Unión Soviética, la situación polaca era dura. Por eso las relaciones con Francia y Gran Bretaña... Yo insisto en esto, ¿no? Ya no era el principio de autodeterminación de los pueblos, sino era una geopolítica realista, pero que era para Alemania era preventiva. Hacia el este. Pero es una expansión sin fundamento. Sin raíces, digamos. Esto le da al partido belicista, no la cuestión polaca y Danzig y todo eso, porque de alguna manera esa línea seguía la reivindicación de la autodeterminación de pueblos. Y lo que se proponía en realidad era algo bastante incruento, era una cosa incruenta, que era un ferrocarril y una autopista internacional a Prusia Oriental. Pero el partido belicista polaco, que también que estaba de acuerdo con el partido belicista británico, se niega a esto. Entonces, esto es lo que ya empieza a desencadenarse, las circunstancias, como se dice, colectivas y automáticas que derrapan y van hacia un conflicto casi inevitable. Muy bien lo que dice Horacio del partido belicista polaco, porque el partido belicista polaco comete dos cosas. Uno es el acercamiento a Inglaterra, al partido belicista inglés. Pero el otro es el pacto con la Unión Soviética, que irrita a los alemanes, como es lógico, contra la voluntad de Piłsudski, pero estaba muerto, aprovecharon eso, y contra el mismo hombre que se vio obligado a hacerlo, que era el coronel Beck, con enorme disgusto tuvo que firmar ese acuerdo con la Unión Soviética y estaba altamente... El coronel Beck
el que después fue... Con la Unión Soviética, sí, Polonia... el pacto, bueno, de no agresión y demás con la Unión Soviética. Lo afirma en el 35 Beck, el coronel, bueno, Beck, el gobierno polaco. El gobierno polaco. Y eso, por un lado, más el acuerdo con Inglaterra son cosas que se hacen después de Piłsudski. En el 34 con Alemania hay un pacto. Ese era el pacto... Sí. Y en el 35 hay un acuerdo política, digamos, común, no es un pacto, claro, con la Unión Soviética. Pues Polonia necesita pendular y darle un poquito a cada uno para no ofender del todo a uno y al otro. Piłsudski, el disgusto, Beck manifiesta el disgusto. Tendríamos que adelantar. Polonia está entre, estaba la movida dos poderes. de Francia, porque eso fue también en el 35-36, el acuerdo militar, tratado de ayuda mutua entre Francia y Polonia, que era justamente el hackeo de la guerra en dos frentes que podía presentarse a Alemania, que es muy controvertido, porque en realidad lo firma por el ejército francés el general Gamelin. Y establecía compromisos concretos de Francia, que en caso de un ataque a Polonia, se supone por Alemania, el ejército francés se comprometía a iniciar operaciones inmediatas en el oeste para evitar que Alemania concentrara sus fuerzas primero en Polonia. Y que dentro de los 3 días de iniciado un conflicto, Francia se comprometió a empezar operaciones militares. Y dentro de los 15 primeros días a emprender una gran ofensiva contra Alemania. Esto es importante porque después, cuando llegó el momento de la guerra, Francia incumplió abiertamente este compromiso de ofensiva, mientras los alemanes hacían su blitzkrieg sobre Polonia. Pero acá quería volver, que no se me escape al tema, del desmembramiento de Checoslovaquia unido a las reclamaciones alemanas. Como vos en parte dijiste, las reclamaciones alemanas eran 3. Primero, que se hiciese un plebiscito para que Danzig retornase a Alemania porque era una ciudad alemana. Segundo, que a través del corredor polaco se hiciese lo que se llamaba el pasillo, que consistía en una autopista, doble autopista y doble vía de tren con extraterritorialidad alemana. Lo cual implicaba un compromiso muy jorobado, porque quiere decir que para trasladarse los polacos tenían allí una especie de barrera extraterritorial alemana. Pero no reivindicaba el territorio, reivindicaba un paso, por eso se llamaba la cuestión del pasillo. No pedía el territorio polaco. Y luego garantías sobre el trato a la minoría alemana, porque claro, con la minoría alemana empezaron a haber incidentes justamente por el crecimiento de también la afinidad de los alemanes con la minoría allí. Ahora, el que estaba más comprometido con pacto militar era Francia, no Inglaterra. Inglaterra no tenía suscrito tratado con Polonia. Se concentró mucho después. Pero ¿qué ocurre? Cuando Alemania vuelve después de noviembre, diciembre, vuelve en marzo sobre las reivindicaciones polacas, allí Beck, muy apalancado en la esperanza del apoyo francés y británico, da una negativa rotunda a las negociaciones con Alemania. Yo siempre interpreté, y esto lo he hablado con amigos míos polacos o descendientes de polacos, señalando una cosa real, que era una actitud irrealista de Polonia tomar una actitud de negociación tan dura sobre una potencia con Alemania. Era un error de evaluación muy grande, porque los polacos no se daban cuenta de la relación de fuerza que existía entre los países. Perdón. Sí. Alguien se daba cuenta, el coronel Beck, y lo dice, está explícito. Él dice: si dos países pobres, lo llama Alemania país pobre, si dos países pobres se hacen la guerra, el más pobre va a desaparecer, nosotros, a expensas de uno o de otro o de un tercero. Eso lo dice Beck. Eso lo dice Beck en el curso de las negociaciones con Alemania y no quiere la guerra. Inclusive dice otras cosas, en fin, no políticamente correctas, que yo no las voy a decir acá, pero que están en ellos. Y él dice, bueno, esto, lo que está pasando es esto. Claro. Ahora bien, dice, esto es el fin de Polonia. No solo es el fin y Germania, dice, es el fin y Polonia. Claro. Y es verdad,
¿Por qué es verdad? Bueno, porque la situación de Polonia, como lo vimos, lo vamos a ver después en la guerra, no aguantaba más de 15 días un ejército poderoso, fuera soviético, fuera quien fuera. Entonces, el problema es el siguiente. Es decir, hay un impulso que está más allá de la voluntad de aún, porque Beck lo resiste y se queja de eso, tanto del acuerdo con Francia como el posterior, yo me adelanté, con Gran Bretaña, presionado por el partido de la guerra. Se oponen. No, los polacos saben que eso los va a llevar a la destrucción por un lado o por el otro. Digo que ese era el dilema existencial de Polonia, el dilema existencial, que estaban conviviendo primero entre dos fuegos, con dos potencias, donde ahora Alemania planteaba reivindicaciones. Y esas reivindicaciones iban a terminar desarticulando gran parte del territorio y la política polaca. Desde ese punto de vista... Siempre ocurrió, desde la Edad Media en adelante, hasta con Napoleón, ¿no? Claro, Polonia era una especie de pavo de la boda entre la relación entre el zar y Napo. Redondimos porque nos están señalando que esta primera parte... Y hubo un avance importante que fue, cuando fue en marzo, creo que fue, Hitler obtiene de Lituania la devolución de la ciudad, el puerto y el territorio de Memel, justo en la frontera entre Lituania y Polonia, que había sido cedida en condiciones parecidas, pero allí no hubo negociación, no hubo nada. Memel era una ciudad alemana, la presión alemana era fuerte, el gobierno lituano accedió y se devolvió a Alemania. Y se establecieron pactos comerciales también con Letonia. Sí, claro, porque los tres países bálticos que se habían desmembrado de la Unión Soviética necesitaban la volvían a madre, porque eran los tres países bálticos. Por eso eran livonios. Sí, livonios. Que es muy poco estudiado, la Livonia, lo estudia muy bien Onken. Le dedica 2 tomos de su historia universal. Sí, Rusia, Polonia y Livonia, 2 volúmenes, maravilloso. Bueno, recomiendo a todos la lectura de los 2 tomos, Rusia, Polonia y Livonia, de Wilhelm Onken. La historia está desactualizada, pero en eso no. Termina en 1919, pero en eso no. Hay que leer eso, ahí está. Está la clave. O sea que... ¿Y de dónde viene? Terminamos el bloque señalando esto. Esto que yo digo es importantísimo, el dilema existencial de Polonia, de convivir como parachoques entre 2 grandes potencias y mantenerse en lo que era la vieja idea de Lord Curzon, con la línea de Curzon, que era establecer estados parachoques entre Alemania y Rusia. Pero lo seguimos luego. Lo seguimos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda.
TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bueno, continuamos entonces con la crisis de Polonia. La crisis de las negociaciones se puede resumir así. Los polacos tomaron desde un primer momento una posición dura frente a las reclamaciones alemanas. Y lo hicieron, primero por lo que yo llamo su propio dilema existencial. Se daban cuenta que si empezaban con concesiones en Alemania, el Estado polaco iba a empezar a presentar puntos vulnerables, ¿no? Como en el caso de Danzig y el corredor. Después, porque tanto en Inglaterra y también en Francia empezó a crecer el partido de la guerra, que empezó a ver el apoyo a Polonia como una fuente de hackeo y de eventual conflicto en serio con Alemania. Esto fue planteado así. Y un episodio clave fue lo que pasa a fines de abril, porque el discurso de Chamberlain creo que fue el 31 de marzo, pero se habla de abril. Claro, cuando habían empezado estas negociaciones duras entre Alemania y Polonia, donde Polonia se negaba en principio de plano a negociar nada, aparece en la Cámara de los Comunes el primer ministro Chamberlain y en un enfático discurso le da el apoyo irrestricto a Polonia, hablando de que Inglaterra, no sé los términos exactos, no los tengo acá, pero dio una garantía amplia y restricta diciendo que el gobierno británico apoyaba totalmente la posición polaca. Por eso insisto, el error geopolítico de adelantarse quizá en una guerra preventiva, de ocupar Bohemia y Moravia y desmembrar Checoslovaquia, porque Chamberlain se ve burlado. Ahora le decían que era un imbécil, lo agarra Churchill, el partido de la guerra, y le dice: usted no quiso ir a la guerra por defender el honor y ahora, mediante el honor, va a ir necesariamente a la guerra. Claro. Y este hombre, además, la opinión pública en sí dice: pero ¿cómo? El espíritu de Múnich era otro. Y ahora está desmembrada Checoslovaquia. Entonces él tiene un dilema personal y dice, bueno, más allá de que está el partido de la guerra, más allá de que en la vieja política británica de la City incluso, de no permitir ninguna emergencia de un poder económico militar importante en el continente, que esto viene desde el siglo XVII, XVIII, no tener una flota, ninguna potencia superior a la nuestra y que ninguna potencia pueda unificar el continente de una manera que nos pueda enfrentar. Es la vieja política clásica británica que está muy unida, económica, política y geopolíticamente en la corona, pero en todos los operadores que hay también. Entonces, yo creo que esto fue fundamental, ver que lo que ocurrió en marzo del 39 traicionaba ese espíritu que él mismo había apaciguado, entre comillas, todo lo que se quiera. Sí, fue criticado por eso. Muy criticado. Entonces dice, ¿ahora qué hago? Sí. Y en Alemania, por eso digo la política de sobrepuja que obliga a cada vez a enfrentar situaciones que conducen casi inevitablemente. Esto Gastón Butol lo explica muy bien, el gran polemólogo francés en su libro sobre las guerras. Llega un momento en que echa a rodar una luz que no se puede controlar. Porque ¿qué es lo que piensa con este apoyo irrestricto a Polonia, Alemania? Que me están haciendo un cerco, de nuevo viene el bloqueo británico. Entonces Hitler y Berlín dicen, ¿ven que de nuevo los ingleses nos están bloqueando? Y los ingleses dicen, porque ustedes traicionaron Múnich y entran los soviéticos también, y empiezan a entrar todos a las piñas en el ring. Ahí hay algo. La garantía, según constaría, Chamberlain algo así como se arrepintió de haber dado esa garantía irrestricta a Polonia, porque a los pocos días, creo que el 6 de abril, firmó un preacuerdo con Beck y después lo formalizó en mayo,
donde Inglaterra se comprometía también con Polonia, cosa que hasta ese momento Gran Bretaña no estaba comprometida con ningún tratado de defensa recíproca con Polonia. Francia sí, desde el año 35-36, pero Inglaterra no. Y según parece, Chamberlain consideró que había sido un poco imprudente o prematura dar esa garantía porque endureció la posición polaca. Claro, porque los polacos, al sentirse respaldados por Gran Bretaña, sí, tomaron se una actitud más dura con Alemania. Conviene señalar una cosa: ¿por qué Chamberlain toma esa medida? Es después de la discusión en el Parlamento. Sí. Habla Churchill, que no tenía cargo pero tenía influencia en el Parlamento, y sí, Churchill propone, detrás estaba Fancy, por supuesto, propone endurecer las cosas y hacer el pacto con Polonia, de protección a Polonia. Y Chamberlain, cuando habla con el Parlamento, ve que tiene la mayor parte del Parlamento en contra después de la intervención de Churchill y esa presión que señaló Horacio de Churchill echándole en cara estas cosas. Entonces lo hace, pero lo hace forzado, no lo hace... Tan es así de que los ingleses en realidad no cuestionan el tema de la frontera, no garantizan un cambio de frontera en beneficio de Polonia. Ellos dicen, cuidado, no estamos interviniendo por el tema de frontera, estamos tratando de que Polonia sea protegida. Pero la revisión de la frontera, dice Chamberlain, podría ser motivo de discusión. O sea que da todavía una oportunidad de la conversación tipo Múnich sobre cosas puntuales de frontera. En ese momento, hay que recordarlo, Alemania, a diferencia de Checoslovaquia, no planteaba una reivindicación territorial, todavía no, aunque digámoslo claramente, estaba implícita porque lo del pasillo, que los polacos no querían saber nada, era porque era un pasillo extraterritorial. Y con Danzig los polacos todavía hicieron una política imprudente. Endurecieron su posición colocando más inspectores polacos que fueron objetados por el propio delegado de la Sociedad de las Naciones, Burkhardt, ¿no? Y entonces se generaron incidentes por Danzig, que era una ciudad enteramente alemana, y ahí estaba el Gauleiter Forster, que era algo así como había sido Heinlein en los Sudetes, estaba, y pedían abiertamente la reincorporación a Alemania. Entonces ahí estaba de vuelta el problema polaco, de que el comercio polaco se canalizaba mayoritariamente por el puerto de Danzig, porque ellos no habían desarrollado el puerto competitivo de Gdynia, era mínimo, entonces querían usufructuar el puerto alemán masivo teniendo privilegios ahí. Los polacos... Vos fijate que después de la guerra, el puerto de los dos importantes, Gdynia estaba y Danzig pasó a llamarse Gdansk, pero era el puerto más importante. Exacto. Los astilleros de Gdansk llevaron a la caída del comunismo. De Lech Walesa y todo eso. Y eso es importante porque, por ejemplo, Polonia avanzó exigiendo que el estatuto de Danzig fuese modificado para que no solamente pudiesen atracar naves mercantes, sino también naves de guerra polacas, lo cual no estaba previsto en el convenio original, y había una serie de medidas. Concretamente, la crisis fue increyendo, y la dureza polaca estuvo apuntalada por el endurecimiento británico, más la garantía militar francesa, que esa se mantenía aparentemente incólume. Y existía el tema de una posible conversación, sin violencia, pero el partido de la guerra polaco con el partido de la guerra británico asusaron las cosas, o se les fue de las manos, de tal manera que incluso empezó a haber incidentes con las minorías alemanas en la frontera, que bueno, está documentado, ¿no? Después hubo también golpes de mano alemanes, digamos, cuando comenzó la guerra, señalando que había habido una agresión polaca, pero eso aparte, antes de que empezara la guerra, porque estaban envalentonados por las políticas de sobrepuja de las distintas potencias, y en Alemania cada vez más pensando en el cerco, y su obsesión, la obsesión del gobierno alemán, era no repetir la Primera Guerra Mundial, guerra en dos frentes. Entonces habían
congelado el oeste, pero el este estaba indeciso. Entonces, ¿qué hacemos? Están los rusos, ¿con quién nos vamos? ¿Con quién negociamos? Perdón, Horacito, resultado de eso, creo yo, es el protectorado de Bohemia y Moravia. No solamente porque económicamente el protectorado de Bohemia y Moravia no tenía absolutamente ninguna otra salida económicamente que integrarse a la economía alemana o desaparecer, porque se mandaron por satélite las cosas. No solo eso, sino además por ese temor que vos decís. Se juntaban obviamente, por eso digo que es una cuestión preventiva que tiene una explicación geopolíticamente de realismo, pero que es un avasallamiento que no correspondía al espíritu de Múnich y que es aprovechado por eso digo que hay una política sobre Puca, como dice Bozoll, ¿no? Que nos va llevando a un conflicto. Vos fíjate lo que estaban diciendo ustedes. La política alemana de cerco a Polonia empezó primero con el protectorado, porque cuando se desmembra Checoslovaquia, entre Bohemia, Moravia y Eslovaquia, y aparte de la Rutenia, Alemania establece un protectorado, por eso se llama protectorado de Bohemia-Moravia. Que conservaba el presidente. Aliado. Jaja, se dice jaja, ¿no? Se escribe hacha, jaja. Ahora, por el sur de Polonia, abrazando toda la frontera sur. Y por el norte, entre el pasillo del corredor y la reivindicación de Danzig, el cerco a Polonia tenía la forma de una herradura prácticamente, por eso yo hablo del dilema existencial de Polonia, porque los polacos no tenían forma distinta de negociar, es decir, si negociaban perdían de cualquier manera, tenían que ceder algo. Y los países occidentales le dieron el motivo para hacerlo, por eso la insidia británica, que los británicos le dieron esta garantía irrestricta que endureció la posición polaca, cuando Inglaterra era el país que menos podía ayudar a Polonia, porque la ofensiva tendría que haber sido empezada por Francia. ¿No? Esto es como decir, nosotros te defendemos a vos porque Francia va a movilizar en tu contra. Y además hay un error de evaluación polaca muy grande, que fue, no se daban cuenta la potencia alemana contra la cual estaban tratando. Ejemplo, el ejército polaco, no solamente después que fue movilizado, sino que pensaba entre los planes polacos, y por eso facilitó la bolsa de Poznań, estaba imprudentemente adelantado, con idea, dentro de los planes polacos, de iniciar en caso de guerra una ofensiva contra Berlín. Con lo cual los polacos pensaban que podían ellos encarar una ofensiva que nada menos atacase la capital del Reich. Esa es la estrategia polaca, que ya estaba planteada. Pero yo creí que la íbamos a tratar en el año 40, en el 39, pero cuando empiece la guerra. Y no tenía aviación, prácticamente aviación. Pero es que Polonia confiaba en que esa maniobra, y los franceses y los ingleses iban a atacar por otro lado. Daban a tiempo eso. Y además le pasó lo que a Solano López esperando Urquiza. Un respaldo clave que es importantísimo. Muy bien la comparación. Solano López esperando Urquiza. Todavía no llegó, todavía no está esperando. Es cierto. Por supuesto. Es Solano López esperando Urquiza. Pero espera, el tema viene así, porque detrás de las garantías que se movían de Francia y Gran Bretaña, había un manejo muy importante e invisible, que era el apoyo que el gobierno Roosevelt estaba dando respectivamente a Francia e Inglaterra para que a su vez apoyasen a Polonia. Ahí tuvieron un rol determinante los dos embajadores claves, Bullitt en París y Joseph Kennedy, el padre de John Fitzgerald Kennedy, en Londres. Si bien en lo personal Kennedy padre era pacifista, no pensaba en un conflicto con Alemania. En cambio Bullitt no, Bullitt era un tipo jugado al principio. En los documentos de la Cancillería polaca capturado llega a decir Bullitt, si se produce, le dice al embajador polaco, creo que era Potocki en Washington, en un momento en que Bullitt había ido a Washington, después volvía a París, ¿no? En un momento le dice, no, dice, ustedes tienen todo nuestro apoyo. Dice,
si pasa algo, dice, nosotros no vamos a comenzarlo, pero seguramente lo vamos a terminar, ¿no? Una advertencia con respecto a la intervención de respaldo. ¿Por qué? Porque a su vez, tanto el gobierno británico como francés estaban apuntalándose en la presión del gobierno Roosevelt, que estaba ya interviniendo en los asuntos europeos. Por eso, te puedo el bocadillo, es decir, por eso pusieron a Bullitt en París y a Kennedy en Londres. Kennedy, que no era belicista, a Londres, total, en Londres el partido de la guerra alcanzaba, sobraba y había para repartir. En cambio, en Francia estaba muy dudosa la cosa y tenían una fuerte oposición militar y popular. Militar, porque los militares sabían que primero no se podía y segundo que estaba Pétain, que tenía una fuerte influencia, entonces, prueba hasta que después lo utilizaron, Pétain, que tenía una fuerte influencia. Segundo, el Frente Popular no era sospechado en Francia por la intervención, creían que era intervención soviética, no tenía apoyo popular eso, y entonces necesitaban un aguerrido partidario de la guerra, como era el embajador Bullitt, para darle fuerza a Francia. Según Walter Hoffer. Perdóname, y un detalle importante. En ese ajedrez, ¿no? Es claro, un detalle importante, Gamelin y el ejército francés. El ejército francés no estaba tan convencido de iniciar operaciones ofensivas contra Alemania, porque ellos, por su rivalidad con Inglaterra, la razonaban en forma lógica. Inglaterra toma un partido de la guerra, pero los que estamos en la primera línea para pelear con Alemania somos nosotros. Cuando toda la política francesa, con la línea Maginot a la cabeza, era una línea pensada en términos estratégicos defensivos y no ofensivos contra Alemania. La sola presencia de la línea Maginot te lo dice. Es defensivo, no ofensivo. Ofensivo de palabra, en los hechos es defensiva. Esa es la diferencia. La agresividad fue más de Gran Bretaña que de Francia. Por eso te digo, esto es un partido de ajedrez, porque movés esta pieza, pero si movés esta otra se provoca. Según muy complejo. Walter Hoffer, Roosevelt personalmente en este momento no quería guerra en Europa, sí su gabinete, ¿no? No inmediatamente. Roosevelt personalmente en este momento no quería problemas en Europa. Él personalmente, pero su gabinete era belicista. Bueno, ahí habría mucho para hablar, pero ahí habría que hablar del Brain Trust. Bueno, eso. El Brain Trust, que era la especie de think tank que rodeaba a Roosevelt, era el partido de la guerra norteamericana. Sí, absolutamente. Porque además tenían que remontar el tema de un New Deal light. Claro, lo hemos hablado un montón. Sí, lo hemos hablado. El New Deal fracasó y Estados Unidos cae en crisis en el año 37. Y en el año 37 aplicó la política de guerra. Roosevelt convoca a Bernard Baruch, el banquero Bernard Baruch, el mismo que había sido convocado por Wilson en el 16 para constituir la Junta de Industrias para la Defensa para empezar el rearme alemán. Por eso la realidad siempre, rearme norteamericano, perdón, por eso la realidad que siempre se le ha reprochado es que la política económica norteamericana no remontó gracias al New Deal, sino gracias a la guerra, a la preparación de la guerra. Y Roosevelt efectivamente había empezado todo su programa de construcciones navales, de preparación de tropas, y todavía no estaba listo para las operaciones. No. Sí. Pero el entorno, como dice muy bien Horacio, todo el entorno, el Brain Trust estaba en eso, sin ninguna duda. No, eso es clarísimo. Ahora, un punto importante que se me pasó, pero lo tenía anotado así. Cuando Inglaterra comete este avance de dar la garantía irrestricta a Polonia, ahí ya se quiebra la idea de gran alianza con Alemania. Tanto es así que se producen dos hechos. Alemania, cuando en abril Chamberlain le da la garantía al gobierno Beck, denuncia el tratado del año 1934, el tratado de no agresión con Polonia, porque considera que la alianza militar con Gran Bretaña violaba ese tratado, ¿no? Y simultáneamente denuncia también el acuerdo anglo-naval del 35, con lo cual Alemania se desligaba del compromiso de la flota. Ya eran pasos peligrosos, porque claro, la respuesta de uno al otro. Claro, las respuestas ya resquebrajaban todo el sistema de alianza,
y resquebrajaban la idea de gran alianza británico-germánica. ¿Por qué? Porque el partido de la guerra ya estaba avanzando en apuntalar la provocación polaca, negándose... sí. Por eso yo diría a los que escuchan esto, que se planteen esto como un complejísimo partido de ajedrez. Desde ya. Pero complejísimo, porque cada pieza que se mueve provoca esto, pero también provoca una situación porque hay negativa. una reacción continua, tan es así que en mayo se firma con Italia, que era su aliado más, entre comillas, incondicional e ideológico, el Pacto de Acero. Y ojo, porque los rusos habían tenido la experiencia de una agresión japonesa en el este. Los habían derrotado y tampoco querían guerra en dos frentes. Entonces Stalin buscaba apoyo en el oeste. Si bien Japón había sido frenado, pero estaba ominoso. Entonces ven ustedes que el ajedrez se extiende incluso muy al este. Después vamos a ver cómo fue que Stalin consigue una especie de posición de árbitro entre el este y el oeste, porque Francia y Gran Bretaña ya estaban con sus negociaciones desde julio, agosto, antes, desde mayo, junio, tenían una misión negociando en Moscú una eventual alianza del oeste, que era lo que entraba en conflicto con Polonia, porque Polonia había negado terminantemente ninguna alianza que incluyese también la Unión Soviética. Claro, obviamente, tenía una experiencia muy mala. No, pero porque la primera cláusula del tratado militar era que Polonia tenía que permitir el paso de tropas soviéticas por su territorio en caso de atacar a Alemania. Y el gobierno polaco ni loco por eso te aceptó digo, eso. cuando vos mirás el mapa, la geopolítica salta sola. Vos decís, ¿cómo Polonia puede desafiar a Alemania con la Unión Soviética atrás? O ¿cómo Polonia puede desafiar a la Unión Soviética con Alemania atrás? Ante la doble opción, esa es en realidad la mentalidad de los polacos es esta, los dirigentes polacos, ¿entiendes? Es esta, Piłsudski y Beck. Después cambian por las presiones. Es esta. Si yo tengo un buen arreglo con Alemania, Polonia sigue existiendo. En cambio, si hago un arreglo con la Unión Soviética, puedo desaparecer directamente como país. Bueno, ahora... Es más, perdón, redondeo esto que me parece oportuno. El tema es así. Evidentemente el dilema existencial de Polonia existía, ¿no? Y el apoyo recibido externo de Francia y sobre todo de Inglaterra fue para su detrimento, porque al endurecer la política iba camino a la guerra con una evaluación equivocada. Y todo esto venía a cuento de una hipótesis subyacente que los polacos creyeron, que era que si se declaraba la guerra en Alemania, el gobierno de Hitler iba a caer. Esto venía a cuento de que también la inteligencia británica manejaba la hipótesis que los militares no iban a acompañar a Hitler en una nueva aventura militar y que si Hitler tensaba mucho la presión a Polonia, lo que se iba a producir en caso de un conflicto era la caída de Hitler. Exacto. Ellos trabajaron sobre esa hipótesis y los polacos lo creían también porque ellos pensaban en una ofensiva contra Alemania. Sí, lo sabían además por el almirante Canaris, por el mariscal Wisleben, por el coronel Oster. Claro, la resistencia. Por la resistencia. Bueno, vamos a continuar en unos minutos. Sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles
es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Bueno, continuamos entonces con la última semana de agosto. Claro, estamos en vísperas del conflicto. El momento clave. ¿Qué pasó la última semana de agosto? La invasión alemana se produce el 1 de septiembre, pero esa última semana de agosto tuvo hechos determinantes, que quizás la historia hubiera podido ser otra de no haberse dado en la secuencia que se dieron. Lo primero principal fue que la situación con Polonia se empezó a deteriorar porque la negativa a negociar de Polonia endureció también la posición alemana, empezaron a haber incidentes con los alemanes del corredor, los incidentes en Danzig se multiplicaron porque la Sociedad de las Naciones no podía controlar la pugna entre los inspectores de aduana polacos y los alemanes, es decir, la situación ya entró en un clima beligerante y Polonia aparte movilizó su ejército, con lo cual la cosa, como habíamos dicho en el bloque anterior, ya se habían roto los principales tratados de sostén. Ahora, dentro de ese contexto se produce algo notable. Francia e Inglaterra hacía 2-3 meses que tenían sendas delegaciones negociando en Moscú la posibilidad de reflotar la alianza, la triple entente de la Primera Guerra Mundial con la Rusia soviética, sí, ¿verdad? Y eso se oponía frontalmente Polonia, porque Polonia no quería participar en ninguna alianza que involucrase a Rusia, que era su enemigo principal histórico hasta ese momento, porque incluso el tratado implicaba que Polonia tenía que dejar entrar por su territorio tropas rusas soviéticas para atacar a Alemania, así que la negativa polaca era frontal. No se iban más. No, es claro. Ahora, en ese contexto, las negociaciones con Rusia iban lento, primero por la oposición polaca y después por las mismas resistencias británicas que el gobierno Chamberlain, por su posición anticomunista, no quería saber. Si me permitís, Francia era la que más quería hacer el tripartito, claro, y los ingleses eran reticentes, y Stalin, después de todo, decía: es un gabinete conservador, porque Chamberlain son los más antibolcheviques que hay, o sea que desconfiaba también. Sí, estaban unos tabures en la mesa. Stalin, no, pero Stalin confiaba más en los conservadores que nosotros, porque cuando le mandaron
cuando empezaron a llevar cajas de bombones, y le mandaron al embajador Davis, fue, ¿no? Joseph Davis. Davis norteamericano. Sí, el norteamericano Davis, y en inglés era, ¿cómo se llama? El embajador inglés. Bueno, bueno. no me acuerdo. Bueno, los dos eran marxistas, le mandaron dos marxistas con cajas de bombones y Stalin los miraba. Bullitt, el embajador norteamericano, Sí. en la Primera Guerra Mundial había sido comunista, había sí, tenido relación con Lenin. Sí, Después dicen que se volvió anticomunista, aunque un anticomunismo relativo porque la esposa de él era una comunista, en fin, pero era gente que no estaba divorciada. Parece que Stalin, a ver, vos que lo sabés muy bien, eso, parece que Stalin de los más desconfiados en esto, cuando aparecían como caja de bombones a Joseph Davis, lo miraba y pensaba Stalin, desconfiaba. Si se queda acá, pide asilo acá, va directo a Siberia sin discutir. Stalin desconfiaba de un gabinete conservador y británico por antibolcheviques, pero más desconfiaba de los marxistas que le enviaban, obviamente. Pero ¿qué mucho pasa? más. Está Acá claro, hay un ¿no? detalle importante, que es que Stalin se convirtió en árbitro de la situación, porque él estaba negociando en secreto con los alemanes y el 23 de agosto, para sorpresa de todo el mundo, aparece un día que el canciller alemán, ministro de Relaciones Exteriores, Ribbentrop, estaba haciendo un vuelo a Moscú, día 21 de agosto. El 22 llega a Moscú, el 23 se firma un pacto germano-soviético de no agresión por 10 años, que después se sabe que tenía un protocolo secreto donde había una división de zonas de influencia entre Alemania y Rusia en Europa Oriental, ¿no? Después podemos hablar de eso, pero fundamentalmente, ¿qué era? Era haberle ganado de mano a los gobiernos occidentales en su estrategia de negociación. Por eso Stalin se mostró como árbitro de la situación, una especie de decir, a ver, ¿quién me da más? ¿Quién me ofrece más? Sí. Porque Stalin habría llegado a la conclusión que la alianza con Francia y Gran Bretaña no le era tan rentable como la de Alemania, porque en el protocolo secreto del convenio, como está aceptado históricamente, Alemania declinaba en favor de la zona de influencia soviética, primero ante una eventual partición de Polonia, la línea Curzon, es decir, los territorios de Bielorrusia que iban entre la línea de Grodno, Lov, hasta los Cárpatos, y toda la parte oriental de Polonia. Declinaba ante la influencia rusa el istmo de Karelia con Finlandia, cercano a lo que era San Petersburgo, que entonces se llamaba Leningrado. No. Y los países bálticos. ¿Cómo? Los países bálticos. Los países bálticos. Reconocía la influencia rusa en los países bálticos. Reconocía el reintegro de Besarabia a Rusia. Era un avance draconiano de los rusos. Tanto es así que fue como que dice una especie de pacto entre, no dice truanes, pero pacto de mala fe, porque era un pacto que no se iba a poder cumplir a la larga, porque las concesiones alemanas eran tan grandes que fueron de sospecha de Stalin. Se dice que el último párrafo para entenderse con Alemania fue la influencia sobre Lituania, que cuando hablaron de los países bálticos, Stalin puso como condición que también se reintegrase a la hegemonía soviética Lituania, porque sabía que Lituania era un país clave que Alemania no iba a abandonar por su situación estratégica, Danzig y el Báltico. Y que cuando Alemania accedió a ceder Lituania, dicen que Stalin comentó, dice, si Hitler me concede Lituania, quiere decir que no va a cumplir este pacto. Como quien dice, era algo como para decir... Es que Stalin les dice, ¿qué me dan? Claro. Se los dijo directamente. Los franceses dijeron, no, manos libres y restrictas. Los ingleses dicen, claro, y yo tengo que hacer el equilibrio en Europa un momento. No le daban nada. Y Alemania hace un montón de concesiones, porque necesitaba ganar tiempo. ¿No? Y era la forma además, Rusia estaba hackeada por Japón, que era aliado de Alemania en el este. Bueno, una amenaza. Una amenaza había habido. Estaba en el pacto anti-Comintern y dice, bueno, los alemanes
van a aconsejar. Sí, sí. Es decir, nadie quería una guerra en dos frentes. Claro. No. Cuando le dicen a Hitler los cuadros más nacionalsocialistas, más antibolcheviques, ¿no? Le dicen, ¿cómo puede ser que hayamos hecho esto? Sí. Una alianza con la Unión Soviética. Hay una frase que demuestra lo que es el realismo político sin aditamentos. Hitler le dice, bueno, algo que puede a veces ser nocivo para los pueblos puede ser muy útil a los estadistas. Sí. Sí, sí. Se habló también en su momento. Y viceversa. En su momento. Porque estas cosas son reversibles. Obviamente. Se habló también que era parte de la influencia de la Escuela de Geopolítica de Haushofer. Fue un triunfo de la Escuela de Geopolítica de que Múnich. Pensaba en una macro alianza continental de Alemania, la vieja política bismarckiana, ¿no? Sí. De un entente germano-ruso. Pero lo concreto es que de esta sorpresa surgió un alineamiento agresivo de Gran Bretaña, que fue Alemania la más interesada en frenarlo. No nos olvidemos que a ese momento, cuando era la última semana previa a la guerra, se estaba discutiendo en tres frentes. En el frente frontal de las negociaciones oficiales, pero a través de Göring, viajó el empresario sueco Birger Daglerus, la misión secreta de Daglerus, porque demuestra que Alemania quería evitar a toda costa que eso fuese motivo de una declaración de guerra. ¿Sí? Y Daglerus viaja con los 6 puntos que parafraseaban las exigencias alemanas, pero no reivindicaba territorios, reivindicaba la devolución de Danzig, el pasillo por el corredor, y un estatuto para la minoría alemana. Sí, sí. O sea, no había reivindicación histórica. Ahí también territorial. Ahí también interviene a último momento también Mussolini, porque Mussolini iba a la idea de que muchos pensaban que iba a haber un Múnich II, ¿no? Es decir, que a último momento, y Mussolini propone una nueva reunión de los 4, pero ahí ya no hubo aceptación. Y porque ya se había quebrado la mínima confianza para Mussolini, que estaba preparando la exposición mundial del 41, de lo cual quedan restos, se llama el Ur, el barrio de Roma. Sí. Se queda, es uno de los que sorprendidos por... Claro, porque hay un problema que es el siguiente, no olvidemos la calidad de análisis que tenía Mussolini. Y Mussolini ve que Alemania tiene un grave problema, el de siempre, de los dos frentes. Siempre lo va a tener, siempre lo tuvo y lo tendrá porque geopolíticamente es así. Entonces dice que Alemania quiere arreglar con el Partido de la Paz en Inglaterra es absolutamente coherente. Pero que quiere hacer un acuerdo a largo plazo con Rusia, no hablemos de la Unión Soviética, con Rusia, también es coherente, porque la expansión alemana solo podía ser hacia el este, esto no hay ninguna duda. Absorbida Polonia, no militarmente, sino económicamente y políticamente, sin necesidad de invasión. Supongamos todo paz. Más países danubianos aliados. Más países danubianos aliados. Se proyectaba eso sobre la Rusia europea, que la Rusia europea además no necesitaba, porque el intercambio era perfecto. Esa es la idea geopolítica que no solo la ve Hitler, sino que también la ve Mussolini con toda claridad. El problema es que el ajedrez es para que esto no se produzca. Para que esto no suceda, que antes que eso prefería... No, pero además las exigencias mutuas que tenían y el Partido de la Greta convierte al Reich, el gobierno del Reich, en partido de guerra. No. Eso es obvio, porque uno piensa que hay un bloqueo, el otro un contrabloqueo, no, pues si no parece que el Partido de la Guerra está solamente en un bando. El Partido de la Guerra es cierto que todas las reivindicaciones fueron logradas sin derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, pero cuando todos se sienten acogotados, se transforman todos en partido de guerra. Claro, el caso de Polonia difiere del anterior, ahí está la diferencia. Los otros países, el caso de Polonia difiere de los anteriores, del Anschluss que había ido sobre rieles, de Checoslovaquia que venía apuntalado, pero esta vez la situación era distinta. La postura de Polonia desde un primer momento fue dura y de negativa frontal de negociaciones, lo cual preanunciaba que eso iba a un conflicto. Por eso el fogoneo que venía de Francia y Gran Bretaña y el avance del partido de la guerra, el bancitarismo en Inglaterra, y el fogoneo que venía atrás de los Estados Unidos. Porque acá hay un intento de último momento que cabe mencionarlo.
Los alemanes habían preparado ya el operativo militar que lo bautizaron Caso Blanco. Sí. Era el operativo de invasión a Polonia. Sí. ¿No? La fecha que a su vez el alto mando alemán le puso a Hitler como tope, porque estamos hablando de fines del verano europeo, sí, y no querían amenazar las operaciones con una eventual llegada del otoño, ¿no? Sí. No sabían cuánto iba a durar las operaciones, si bien estaban previstas como rápidas, de lo que fue después la Guerra Relámpago, pero la fecha de inicio estaba fijada el 26 de agosto, sí, y se difirió al 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque hubo negociaciones de último momento donde el embajador Henderson, que era el embajador británico en Berlín, sí, tuvo una conversación, aparte de las conversaciones que tenía con Ribbentrop, el canciller, con el propio Hitler, donde surgió la posibilidad de que Hitler, con un nuevo memorándum, se llegase a un entendimiento de último momento, en el cual Inglaterra tenía que dar su acuerdo. Yo digo que acá hubo una confusión fundamental. Inglaterra empezó a mediar entre Alemania y Polonia cuando no era un mediador, sino era parte de las negociaciones, porque tenía un tratado militar. Exacto. Con Polonia. El hombre, perdón, ¿no? El hombre que sabe esto, lo acabas de nombrar vos, es el embajador flamante, Neville Henderson. Henderson era el embajador en la Argentina. Estaba pasando hace una temporada en una estancia, dice, viendo Doma, todo estaba en una estancia acá en la provincia de Buenos Aires, y le llegó el telegrama que tenía que presentarse en Claro, por eso perdóname, déjame terminar la idea, pues si no, no. Sí. Y entonces, cuando se presentó, esto que vos decís, lo pensaba Henderson. Claro. Él se sintió, bueno, estoy de cumplir órdenes, es un embajador, no es un señor independiente. Sí. Estaba en la misma situación más o menos que la de Paleólogo en la Primera Guerra con respecto a Rusia. Claro. Él tuvo que cumplir las órdenes. ¿Qué iba a hacer? No, él pero notaba que había una tensión en esto, que vuelvo a insistir en el tema del ajedrez. Es un ajedrez muy complejo, exigiría muchas audiciones como esta para poder desentrañarlo. Como misión diplomática técnica, Henderson cumplió su cometido, cumplió el cometido de un embajador de transmitir. Pero ¿qué pasaba? Yo digo, ahí había para mí una inconsistencia, que Alemania admitió una mediación británica que no era honesta, porque Gran Bretaña estaba, por un lado, apuntalando incondicionalmente a Polonia y por otro lado presentándose ante Alemania como mediador. Entonces, Alemania entró en intermediar a través de Inglaterra y le entregó un memorándum final donde venía con el ultimátum alemán de que a más tardar, dentro que era de 24, 48 horas, un plenipotenciario polaco, o sea, un funcionario con plenos poderes, se hiciese presente en Berlín para ajustar el acuerdo que Alemania proponía. Es decir, era un ultimátum alemán. Este fue el motivo por el cual Henderson lleva el memorándum, creo que viajó él personalmente, y volvió el 28. Por ese motivo es que Hitler da la orden de detención al operativo Blanco, que ya había empezado a avanzar. Y que casi no se puede volver atrás porque había unidades que seguían. Había unidades que ya habían entrado en territorio polaco. Se puede ilustrar esto con una anécdota, que es una anécdota que ataca directamente a esto. El comentario de Birger Dalerus. Birger Dalerus, el sueco que negociaba por el gobierno alemán y de mediador, ¿no? Llamado por Göring, en la Cancillería del Reich, lo escuchó a Hitler convertido en una furia, ¿no? En una furia caminando por todo el despacho, y dice, en un momento se sentó y me dijo, mire, acá hay algo que no funciona, pero si creen los ingleses que me van a doblar el brazo es imposible. Voy a fabricar tantos cañones, tantos submarinos, aviones y aviones y aviones, no vamos a ceder, nosotros no vamos a ceder en aquello que no se puede ceder. Y entonces Dalerus dice, en ese momento yo sentí que no estaba hablando con el jefe de Estado, sino con un hombre de la Edad Media, lo dice él, ¿no?
¿no? Sí, sí. Y entonces se dio vuelta, Hitler lo señaló según el relato de Dahlerus, tal cual, Sí, sí. y le dijo, pero no se olvide, usted va a negociar, y yo quiero un acuerdo con Inglaterra, no quiero evitar todo esto que le voy a decir, pero si no, no me dedicaría a fabricar aviones y submarinos. Claro, pero Ahora. por eso hay un momento en que todo se desmadra. Sí, Porque hay orgullo nacional todavía, ojo. Esto, hay momentos en que no se puede retroceder porque hay un compromiso colectivo, hay un compromiso con raíces, hay un compromiso con, y con las ideologías. Entonces llega un momento en que Espera, incluso Horacio, con los pero proyectos... yo creo, perdón, que las ideologías tema, están en segundo déjame plano, decir esto. Sí, Hay- salvo que son vos me vestimentas, digas- son vestimentas. Sí, no, salvo que me digan las ideologías hacen estrictamente a la cuestión que estamos tratando, o sea, están ligadas directamente al poder. En tal caso podríamos decir que la única ideología que no se puede cambiar es la inglesa, porque la inglesa es la que dice la democracia parlamentaria no se cambia, bueno, hasta sigue hasta el día de hoy, pero vos fíjate que hasta la soviética, perdón que haga este comentario, pero creo que hay que tenerlo en cuenta, hasta el mismo Stalin nosotros sabemos que estaba dudando en hacer algunos cambios. Lo hemos estudiado, lo hemos visto, sobre todo él que ha estudiado mucho Stalin, lo hemos visto. Entonces, acá el problema de las ideologías es secundario, salvo que me digan, mira, para el Partido de la Guerra de Inglaterra la ideología no es secundaria, porque es el instrumento, el instrumento eficaz. pero en todo, Déjame volver pero para la a- reivindicación... en todos hay ideología sí, y aquí claro. se desmadró. No, Se Déjenme desmadró. volver pero a no un es punto instrumento central. eficaz. No es instrumento eficaz. Perdona, déjenme volver a un punto central concreto. Henderson lleva esa propuesta a Londres. La propuesta se demora 2 días. Era la última instancia cuando Hitler había ordenado detención. Y cuando llega el memorándum de respuesta, memorándum de respuesta yo digo es una burla. Inglaterra no comparte totalmente los puntos alemanes y pone en el documento que la vía que recomienda es negociaciones directas entre Polonia y Alemania. Una muestra de insidia o de hipocresía británica absoluta, porque durante meses Inglaterra había estado actuando como mediador y cuando llega el momento culminante, la respuesta británica es decir, no, Inglaterra llegó hasta acá, no avanza en hacer estas recomendaciones, no apoya estas recomendaciones ante el Estado polaco y recomienda negociaciones directas entre Alemania y Polonia cuando sabía de antemano que esas negociaciones eran imposibles. Es más, eso lo estudia mucho el historiador norteamericano Hogan en su libro, un grueso libro, La Guerra Forzada, donde él denuncia que la insidia británica estuvo que Inglaterra no transmitió al gobierno polaco que había un ultimátum de 48 horas para que se presente un plenipotenciario para negociar. Cuando en la noche del 31 de agosto el embajador polaco en Berlín, Lipski, se presenta en la Cancillería para hablar sobre con Ribbentrop, Ribbentrop apenas llega, la primera pregunta que le dice es, ¿usted tiene poderes especiales para poder negociar? No. Y el otro le dice, no. Pero le insiste Ribbentrop, ¿pero usted estaba en conocimiento de que había un plazo para hacerlo? Y Lipski habría contestado, no formalmente, pero sí informalmente por nuestro embajador en París y por referencias políticas. Eso es lo que señala el historiador norteamericano Hogan, revisionista, cuando dice de la trampa británica que estuvo, que siendo mediador, ocultó un ultimátum, porque lo de Alemania, guste o no guste, sea prepotencia o no, está la recopilación de documentos. Claro, lo que dice este historiador norteamericano es exactamente lo que está en el documento. El documento dice eso, el documento de la reunión Ribbentrop-Lipski es eso. Exacto. Por supuesto que Lipski era enemigo de la guerra también, había negociado con Göring y demás, venía por esa línea. Esto hay que decirlo porque era así. Claro, de todos modos, insisto, en las circunstancias colectivas, automáticas que después llegan a un punto de crisis total. Por el enrarecimiento, hay un enrarecimiento de todo allí. Y el enrarecimiento es de hecho, irreductible. De hecho, y
lo dejaron solo los polacos, los ingleses y norteamericanos. Sí, claro, o sea que cuando le dicen arreglen entre ustedes, le está diciendo, mira, yo formalmente digo esto, pero después no sé si voy a hacer algo. Bueno, hay una frase de Churchill, puedo citar una frase de Churchill, que es de 1944, ojo. Sí, 1944, cuando el mariscal Alexander, comandante de supremo militar en Italia, le manda una carta a Churchill y le dice que habría una discusión en Italia sobre llamar a plebiscito para si seguía la monarquía o no. Y Churchill le contesta, el destino de la monarquía me tiene absolutamente sin cuidado, como el destino de los italianos. Lo único que me preocupa son nuestros propios intereses. Sí, pero, es durísima la carta. Pero escúchame, Gran Bretaña no tiene amigos, tiene interés, ha sido la política. Pero lo dice, dice, no, pero mire, la monarquía podrían venir los comunistas. No, pero le dice Alexander, le argumenta, permítanme concluir por lo menos mi parte por lo siguiente. El gran balance negativo es que Polonia fue burlada. Polonia fue utilizada como pretexto para la guerra. ¿Por qué? Porque ni Francia ni Gran Bretaña tenían los medios para auxiliar a Polonia. Y sin embargo, envalentonaron a Polonia en sus negociaciones. ¿Quién lo utilizó? Pregunta. Bueno, fundamentalmente Francia, pero Gran Bretaña como motivo de la guerra, apalancadas por Estados Unidos. Pero me refiero a lo siguiente, que el dilema polaco fue que fue traicionado por sus aliados. Lo utilizaron como casus belli, a sabiendas de que no podían suministrarle el apoyo militar que comprometían. Tampoco hicieron nada para comprometer por lo menos una cantidad de fuerzas de Alemania. Claro. Inglaterra no podía... Lo dejaron más solo que la una. Bueno, continuaremos. Por eso creo yo que hay que decir que evidentemente hay otra cosa que opera allí. Porque si no, ¿cómo se explica? La abandonan, la usan, después le dicen, no, hasta luego. Hay un pacto político del atlantismo contra Europa. ¿Cómo terminó el tema? Perdón, tenemos que terminar. Una sola cosa para los espectadores. Alemania inicia la invasión a Polonia el día 1 de septiembre. Francia e Inglaterra al día siguiente le combinan a que retire las tropas, le declaraban la guerra, y el día 3 de septiembre Francia e Inglaterra le declaran la guerra. Bueno, es el capítulo que viene. Así empezó la guerra. Ese es nuestro propio así terminó entonces en la madrugada seguimos. Estamos en la madrugada del 1 de septiembre. Ahí no. Bueno, será hasta la próxima.